Date, Estrenos, versiones, recitales. todo lo que bailarás el fin de semana. Lo escuchás hoy. FM 989 98.9. Compañía, calidad y buena música. Invierno Con temperatura propia. Buenas noches, queridos oyentes de Radio FM Apuntes 98.9. Estamos comenzando el programa Amigos de Ley, como lo hacemos desde hace tanto tiempo, los lunes a las 20 horas. En este momento son las 20 horas, por lo menos lo que tengo en el estudio, 20 horas 16 segundos, así que estamos empezando en tiempo. Bueno, ya saben que ustedes, si quieren comunicarse con la radio, ahora tenemos esta cosa del streaming, así que en Apuntes FM, tanto en Twitch como en el canal de YouTube nos pueden escuchar. Y si quieren lo pueden hacer como siempre a su página www.fm989.com.ar y nos escuchan. Bueno, la semana pasada, los que siguen el programa, nosotros presentamos lo que es el programa de lo que sería la Argentina satelital, diría yo, de alguna manera, porque es lo que se está desarrollando de manera cada vez más vertiginosa en este país, el tema de las conexiones satelitales. Y estuvimos con un grupo que es uno de los más importantes en Argentina, incluso en América Latina, que es el grupo Tesacom, en la voz de su presidente, que es José Sánchez Elía. Bueno, pero para enfocarnos un poco en todo esto, lo que es la tecnología satelital, ahora nosotros tendríamos que hablar un poquito de lo que son las revoluciones industriales, o las nuevas revoluciones industriales. Nosotros estamos asistiendo a lo que es la cuarta revolución industrial y ahora también a la quinta revolución industrial. Y el rasgo característico es lo que es la automatización industrial, o lo que es el imperio de las máquinas programadas, o sea que podemos nosotros a través de las redes controlar, sin estar pegados a la máquina. Y esto se controla por medio de distintos medios, de computadoras, incluso hasta de los celulares. El otro día ya hablábamos que ya hay mucha gente con el tema de la Internet de las cosas que maneja desde sus dispositivos celulares distintas máquinas, hasta las domésticas. Y de hecho hoy se habla de lo que es una empresa, cuando hablamos de empresas informatizadas, que esta es la revolución, la verdadera revolución informática. Las computadoras hoy son unas máquinas muy capaces de resolver muchas operaciones complicadas en un corto lapso de tiempo. Y tienen una gran capacidad también de almacenar mucha memoria, comienzan a tener programas complejos, a decidir sobre problemas que se plantean y encontrar una solución adecuada a esos problemas. Lo que es el desarrollo de la informática, que viene desde hace mucho tiempo, desde el año 1950, sus características más importantes son el recurso clave, el conocimiento, una economía dominante, los servicios, las tecnologías sobresalientes, la informática, la telemática, ahora también la robótica. Bueno, con esta nueva revolución industrial 4.0, que hace un tiempo nosotros hablamos de este tema, resurgen los temores de la gente también de lo que sería la pérdida de empleos tradicionales. Y produce un cambio en cuanto a dónde se realizan estas nuevas tareas, cuáles son, cómo se generan estos nuevos empleos, si los va a haber, que los va a haber, y fundamentalmente la necesidad de que nos adaptemos al cambio, esto para sobrevivir. Un poco la teoría darwiniana, ¿no? Cambiamos o morimos. Pero bueno, primero es bueno que tengamos en cuenta ¿de qué se trata esta cuarta revolución industrial? Fundamentalmente es el desarrollo de los robots y de la informática. El uso de sensores, de sistemas de informatización en las fábricas, que hacen que los procesos sean más eficientes en lo que es producción y comercialización. Lo que hoy las industrias deben tener en cuenta son el Big Data, la enorme cantidad de información que hay, las bases de datos, lo que se llama la nube, el cloud computing,
que es el uso del almacenamiento a través de todo esto, toda esta información en las nubes. Lo que es la ciberseguridad, es muy importante este tema, también la robótica, que eso yo se los dije hace un ratito, y ahora estamos asistiendo a lo que es la quinta revolución industrial. Y la quinta tiene que ver con una colaboración entre lo que es el hombre y la máquina con distintos beneficios que se obtienen. ¿Y cuáles son estos beneficios? Bueno, una fabricación personalizada, porque podemos hacer productos adaptados a las necesidades casi personalizados de cada persona. Lo que se llaman los cobots, que es la revolución que aparece entre el hombre unido a la máquina. Es decir, es como si estuvieran hermanados, cuya misión principal es fabricar productos en los que la interacción con la persona y la máquina es clave. El trabajador se empodera también porque las máquinas realizan tareas que son más mecánicas y el empleado ejecuta funciones más relevantes, que son más estratégicas con una mayor productividad. Siempre es importante que el hombre maneje todo esto, que es el temor que tiene la gente con el tema de la inteligencia artificial o que las máquinas nos van a dominar, este tipo de cosas, pero en realidad es el hombre el que crea. Es el creador, es el creativo. Y un aumento de la sostenibilidad, es decir, mejorar los procesos de producción de lo que son de la mano de lo que son las energías renovables. La energía es muy importante también, en el programa pasado tratamos ese tema, porque es para toda esta revolución industrial con cuarta y quinta, lo que se va a necesitar es grandes cantidades de energía. Por supuesto va de la mano también con lo que puede ser el cambio climático, así que las energías a las cuales se le va a dar más relevancia, o se le da más relevancia hoy, son las energías renovables. Fundamentalmente, nosotros en nuestro país tenemos una gran posibilidad de tener energía renovable en lo que es la eólica y la solar, gracias al territorio que tenemos, así que tenemos una gran ventaja comparativa. Pero para tener una mejor información del tema, yo los voy a dejar con las palabras de un ingeniero que es Antonio Arcínaga Morales, que es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Salta, es él, y también es doctor en Economía y Gestión en Innovación de la Universidad Complutense de Madrid. Y en esta primera entrega lo que vamos a escuchar nosotros es una historia de las revoluciones industriales para que tengamos en cuenta un poquito los antecedentes y sepamos de qué se trata y cómo llegamos a lo que es esta cuarta y quinta revolución. Y cómo va a ser fundamentalmente nuestra vida laboral, que es lo que seguramente más le va a interesar a la gente. Así que, saludando a mi operador Leonardo Weisman, le voy a decir que ya pongamos la primera parte del ingeniero Arcínaga Morales. Vamos a tratar de poner algunas ideas para la discusión que intenten perfilar, caracterizar a este fenómeno que se ha dado en llamar la industria 4.0. La estructura de la charla para el debate es intentar primeramente caracterizarla a la revolución industrial, a la cuarta revolución industrial y a la industria 4.0 dentro de ella. Luego mencionar qué nuevas formas de innovación porta esta industria 4.0, algunas nuevas formas muy interesantes para comentar, para discutir. Brevemente mencionar cuáles son las tecnologías y las herramientas que están involucradas. No es el objeto central de la charla, pero sí, digamos, generalmente se identifica la industria 4.0 con algunas tecnologías en particular. Destacar la importancia del capital humano y particularmente de las competencias necesarias para poder desandar esta cuarta revolución industrial y hacer algunos comentarios finales como para generar luego la base para todos los comentarios, preguntas, etc. Avancemos entonces con lo primero. La industria 4.0 recibe su nombre después de una feria muy importante allá por el año 2012, es decir, no hace más de 10 años atrás. En la feria de Hannover, en Alemania, se reunieron un conjunto de empresas y de actores del sistema científico-tecnológico alemán y pergeñaron un programa que se ejecutó a partir del año 2013 con el apoyo del gobierno alemán, que mostró claramente que la integración de determinadas tecnologías con una nueva lógica de producción eran verdaderamente un salto importante
en términos de lo que podríamos llamar la evolución del sistema productivo. Pero no era solo el sistema productivo el que se ponía obviamente en juego a partir de estas innovaciones. Indudablemente, eh, lo que de alguna manera venía sucediendo de manera un tanto inorgánica, encuentra en estas políticas de la República Federal Alemana un nuevo cauce de integración, de sinergia, que va perfilando este objeto que llamamos Industria 4.0 y que está íntimamente asociado a lo que también se denomina cuarta revolución industrial. Es más, en muchos casos se utiliza como sinónimo eh, la industria 4.0 con la cuarta revolución industrial. Inmediatamente luego de lanzada la experiencia y luego de replicada la experiencia, primeramente 9 países europeos, luego se suma Estados Unidos, China, los principales países industriales del mundo comienzan a trabajar en esta línea de desarrollo de sus sistemas productivos. E inmediatamente aparece la pregunta, sobre todo en el mundo laboral, porque comienza a tejerse una especie de inquietud, en muchos casos alimentada por la prensa, también surgida de manera natural de las preguntas que nos hacíamos y que nos seguimos haciendo sobre cómo será el mundo del trabajo en esta cuarta revolución industrial, en la industria 4.0. Pregunta que, por cierto, todavía no hemos contestado sobre una base empírica, sino más bien sobre una base prospectiva. Imaginamos qué es lo que va a pasar y decimos que eso tal vez sea lo que va a impactar en el mundo del trabajo. Pero todavía no tenemos bases empíricas para demostrar que la industria 4.0 destruirá el trabajo humano y por lo tanto cambiar radicalmente la forma en la que se organizará el mundo, porque el trabajo es un gran organizador de la sociedad. Bien, decía entonces que esta pregunta, ¿cómo será nuestra vida laboral?, tiene más bien una respuesta prospectiva por ahora. La industria 4.0 ha sido asociada a la cuarta revolución industrial. Cuando hablamos de la cuarta revolución industrial, esto implica naturalmente que hubo 3 revoluciones anteriores. Solo brevemente, como para plantear algunas bases de discusión, la primera revolución industrial está asociada a la máquina de vapor y al reemplazo del músculo animal o humano por la energía química de la combustión del carbón, capturada a través de esa máquina, la máquina de vapor de James Watt. Esa verdadera revolución industrial que multiplicó la potencia productiva de transporte basada en esta máquina, la máquina de vapor, claramente cambió la cara de lo que podríamos llamar no solo la producción, sino también el transporte, todo lo que implicó la logística, todo lo que implicó también, inclusive, las actividades de ocio. Por otra parte, 100 años después, podríamos hablar de una segunda revolución industrial, con la aparición del motor eléctrico y los planteos del Taylorismo-Fordismo, una nueva forma de organizar y de producir. Esta segunda revolución industrial ya no reemplazó al músculo animal o humano, sino que reemplazó a miles de manos en la industria manufacturera, apareciendo entonces el mito del desempleo asociado a las revoluciones industriales. Luego viene la tercera revolución industrial. En esta tercera revolución industrial, con la aparición fundamentalmente de la computadora, de la electrónica, de la microelectrónica, de la automatización un tanto rígida, en este marco se desplazó al hombre de la gestión de la información, primero parcialmente y luego de manera gradual, de manera cada vez más importante.
desplazamos al hombre de la gestión de los datos. En esta cuarta revolución industrial, la pregunta es esencialmente cómo impactará en el trabajo humano, en el sistema productivo y en la sociedad como un todo. Bien, las tecnologías que actualmente componen esta cuarta revolución industrial en gran medida van a impactar en la toma de decisiones. Entonces, el hombre será desplazado en muchos trabajos de la toma de decisión. Como verán, han habido cambios graduales, desde reemplazarlo al músculo humano, reemplazar las manos, reemplazar su capacidad de gestión de la información, a desplazarlo de la toma de decisión. Por lo que estamos observando en el desarrollo de todas las tecnologías vinculadas a la cuarta revolución industrial, este parece ser tal vez la característica dominante de la cuarta revolución industrial y de la industria 4.0. Esta industria 4.0 tiene una característica también adicional en esto de desplazar al hombre de la toma de decisión. Y es justamente el análisis y la gestión de los datos. Esta transparencia intenta mostrar lo que podríamos llamar un posible modelo de la industria 4.0, en donde, fíjense, toda la gama de datos que se generan de la interacción entre el hombre y la máquina pueden ser hoy capturados por una verdadera revolución de los sensores, por cierto, alimentado en gran medida por la nanotecnología. El abaratamiento notable de los sensores permiten capturar ingentes cantidades de datos. Pero no solo existen datos en el sistema productivo generados por la interacción hombre-máquina, sino que también existen importantes cúmulos de datos generados por la interacción entre los diversos tipos de máquinas. Pero no para allí el fenómeno de generación de datos. Tenemos también importantes fuentes de datos en la conexión y en la gestión de todos los equipos interconectados. Y por cierto, esa interconexión a nivel de plantas se puede ampliar a otras empresas, a otras plantas, a toda una cadena de valor. Entonces, lo que podemos observar es que las posibilidades materiales de tratamiento de datos, ingentes cantidades de datos, las posibilidades de conectar no solo a las máquinas y a los procesos entre sí, sino a las empresas entre sí, con esta herramienta fantástica que es Internet. Entonces, eso le da al tratamiento de los datos un nuevo perfil. Estamos frente a un mundo en donde aparece un recurso que ya existía, pero que comienza a tomar perfiles propios debido a las nuevas tecnologías que están en juego. Los datos han existido desde siempre, pero en la actualidad algunas tecnologías y la integración, sobre todo a partir de algunas tecnologías de la información y de la comunicación, generan nuevas posibilidades que no existían anteriormente. Existe un autor norteamericano, de la Universidad de Stanford, creo, se llama Britt Olson, y él dice que los datos hoy son equivalentes a el petróleo para la revolución industrial, para la segunda, sobre todo, revolución industrial. Esa segunda revolución se pudo ejecutar con una fuente de energía tan importante como era el petróleo. Pero hay una diferencia interesante entre el petróleo y los datos. El petróleo, cuando se usa, se consume. Los datos, cuando se usan, no se consumen. Son un intangible. Inclusive pueden llegar a perfeccionarse. Entonces, los datos constituyen un recurso fundamental de la industria 4.0 y de esta verdadera economía digital o capitalismo digital al que estamos avanzando. Otro detalle importantísimo de los datos
una tecnología en particular que se llama computación en la nube, que integra las familias de la industria 4.0, permiten que el dato sea ubicuo, es decir, que un dato subido a la nube implica la posibilidad de acceso de muy diversas personas, agentes, a ese dato en cualquier tiempo. Entonces, la ubicuidad, el volumen gigantesco de datos y las posibilidades de tratamiento de estas cantidades ingentes de datos a través de lo que se llama la analítica de datos, estas cantidades ingentes de datos también se las llama Big Data. Bueno, todos esos elementos están en la base de configuración de un verdadero nuevo sistema de producción, una verdadera revolución industrial a la que hemos denominado Industria 4.0. Bueno, ya escuchamos la primera parte de toda esta movida de lo que es la Revolución 4.0 y 5.0 que vamos a escuchar hoy. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, son las 20 horas 20 minutos, con música como lo hacemos siempre. Y hoy les traje a Ian Ackerman, que es un guitarrista, que no es un guitarrista de edad grande, fue integrante de una banda que se llama Focus, aquellos que son grandes, que tienen varias décadas. Él fue el guitarrista entre 1969 y 1976 y hoy sigue tocando, así que es interesante a veces balancear, como hago siempre yo, que pongo gente joven y gente grande. Bueno, escuchemos a Ian Ackerman entonces en un tema que es reciente, lo ha tocado recientemente, que se llama Beyond the Horizon.
Bueno, después del tema de Ian Ackerman, volvimos ahora para continuar con lo que sería la segunda entrega del programa, de los conceptos del ingeniero Antonio Arcínaga Morales y estas revoluciones industriales. Y ahora nos va a contar un poquito cómo es la nueva revolución industrial. Muchas de estas cuestiones, como por ejemplo la disponibilidad de datos, la conexión a través de Internet, han ido evolucionando, no son tecnologías actuales necesariamente, han venido evolucionando en los últimos 30, 40 años. Inclusive una tecnología muy importante de la industria 4.0, como es la inteligencia artificial, nació allá a finales de los años 50, pero hace no más de una década y media encontró nuevas herramientas y nuevos cauces, las redes neuronales, el aprendizaje profundo, permitiendo el desarrollo de la inteligencia artificial a un ritmo que muy pocos esperaban. Esta caracterización es, por cierto, solo a los efectos de generar una base para la discusión. Algunos de los resultados que ya se han podido observar y medir son, por una parte, una mejora sustantiva de la productividad, casi en un orden de magnitud. Por eso también casi podemos afirmar que la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, ya está entre nosotros. Hay también importantes impactos de esta cuarta revolución industrial o industria 4.0 en términos de el desarrollo, diseño y consumo de productos cada vez más personalizados, sin perder por ello las economías de escala, es decir, la posibilidad de bajar costos unitarios a partir de volúmenes importantes de producción. También han habido impactos positivos en términos de condiciones y medio ambiente de trabajo. En gran medida, muchas de estas tecnologías no desplazan al hombre, sino que lo complementan en los espacios de trabajo, potenciando y mejorando su capacidad productiva. Por otra parte, también lo relativo a la integración de los actores, en especial en cadenas de valor, ha favorecido notablemente la integración de estas cadenas, la toma de decisiones complejas que involucra decisiones complejas que aparecen o emergen cuando hay múltiples actores interactuando. Bien, todos estos son impactos que, como pueden ustedes observar, son positivos. Lo que no está resuelto todavía, como decía al inicio, es la cuestión del empleo. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuáles son los resultados que genera la industria 4.0 sobre el empleo? Hay un estudio muy interesante realizado por la Academia Nacional de Ciencia e Ingeniería de Estados Unidos sobre las distintas revoluciones industriales. Todas las revoluciones, como una característica común, como un denominador común, destruyen algunos puestos de trabajo, pero a la par crean, y usualmente en mayor medida, nuevos puestos de trabajo. Probablemente los puestos de trabajo de esta cuarta revolución industrial, la mayoría, están todavía por crearse. Los puestos de trabajo del año 2030 probablemente están todavía por crearse. Necesitamos, obviamente, resolver estas transiciones que no son resueltas por la mano invisible del mercado, sino por una planificación inteligente, en donde los actores públicos y privados acuerden formas inteligentes de transición. Si tuviéramos que señalar cuáles son las formas de innovación que han aparecido con esta cuarta revolución industrial, sería interesante de destacar algunas específicas. Por cierto, se mantienen formas tradicionales de innovación. Por ejemplo, innovaciones de productos, innovaciones de procesos, que en forma tradicional se solían resolver en las organizaciones, se siguen manteniendo. Pero han emergido algunas nuevas. En primer lugar, en esta fase de la revolución industrial,
se da lo que se llama en gran medida la innovación combinatoria. Un autor muy interesante que se llama Brian Arthur, que trabaja en la Universidad de Nuevo México, en Estados Unidos, que generó un libro que es un punto liminar, un verdadero punto de inflexión en el tratamiento de la tecnología allá por el año 2010. Brian Arthur señala que, estudiando la primera revolución industrial, cómo esta se hace cada vez más compleja. Yo mencionaba anteriormente que en la primera revolución industrial se crea la máquina de vapor, pero asociada a la máquina de vapor estuvo el desarrollo de partes y o componentes, ejes, engranajes, poleas, correas. Bien, esos elementos de máquina se fueron combinando de manera cada vez más compleja, generando máquinas cada vez más eficientes, más específicas y más complejas. En la actualidad estamos en una fase bastante parecida. Por cierto, las poleas, las correas, los engranajes ahora tienen otro nombre. Se llaman Internet de las Cosas, se llama inteligencia artificial, se llaman sistemas ciberfísicos, se llaman Big Data, se llama analítica de datos, se llama robótica cooperativa. Tienen otros nombres estos componentes, pero tienen la virtud de combinarse generando innovación. Esta fase entonces de la cuarta revolución industrial o industria 4.0 ofrece a nuestro país una oportunidad interesante, porque no es que tenemos que crear estas partes y o componentes, estas tecnologías, sino combinarlas las mismas de manera creativa para generar innovación. Esto abre una ventana de oportunidad, repito, para países como Argentina. Un segundo tipo de innovación, tal vez el más importante, generado al calor de esta cuarta revolución industrial, las denominadas innovaciones digitales. Se trata de un nuevo animal en términos de innovación. Estas innovaciones pueden estar vinculadas a elementos físicos, pero en gran medida evolucionan sobre la base de las tecnologías de la información y la comunicación. Han aparecido, por ejemplo, productos totalmente digitales, elementos impensados tal vez hace 20, 30 años atrás, no mucho. Por ejemplo, productos como la música digitalizada forman parte de esta plétora de innovaciones digitales intangibles. En materia de innovación digital también hay que mencionar a una herramienta fundamental que son las plataformas digitales. Estas plataformas no solo son un instrumento y un producto, sino a la vez forman parte de las estrategias centrales de desarrollo de la economía digital y de las propias innovaciones digitales, porque en gran medida estas plataformas favorecen procesos de contacto y de co-creación entre actores diversos, generando servicios esencialmente digitales nuevos para actores también diversos. Las plataformas digitales, por otra parte, desde un punto de vista económico, presentan en gran medida, cuando crecen, cuando encuentran una senda de crecimiento, presentan características de monopolios naturales. Por ello es que operan en las economías del mundo con ventajas para quienes han montado este tipo de plataformas. En la actualidad, por ejemplo, se han identificado las famosas GAFAM, que por las siglas son Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Las GAFAM identifican a estas grandes empresas que han conseguido construir enormes plataformas digitales que les permiten ingentes ganancias, nuevas formas de generar valor agregado y de apropiarse de ese valor agregado a través de las plataformas. Estamos inclusive en una etapa que algunos llaman de plataformización de la economía y de la sociedad. Y estas formas de plataformización, a su vez, favorecen la aparición de estas innovaciones digitales. Y hay una tercera gran categoría que podemos mencionar brevemente, que es el de la servitización. Se trata de agregar valor a productos esencialmente físicos sobre la base
de datos, explotar los datos disponibles para agregar valor a los productos y a los clientes, por cierto. Numerosas empresas manufactureras capturan datos de sus productos y ofrecen a sus clientes servicios conexos con esos datos, generando un importante valor agregado para sus clientes y también parcialmente capturado por estas empresas. Grandes empresas manufactureras hoy generan hasta casi el 50% y más de sus ingresos a través de innovaciones de servitización, a través del agregado de servicios postventas al producto físico, nuevas formas de innovación basadas en datos, como mencionábamos anteriormente. Estas formas de innovación son posibles por estas nuevas herramientas y tecnologías de la industria 4.0. Tecnologías que ya venimos mencionando, como por ejemplo computación en la nube o grandes o ingentes volúmenes de datos como Big Data. Pero también está la denominada Internet de las Cosas, dispositivos que tienen la capacidad de capturar datos, almacenarlos, procesarlos, generar acciones a partir de esos datos, comunicarlos a esos datos a través de Internet, recibir datos y operar también sobre la base de esos datos recibidos. Internet de las Cosas son todos los dispositivos que están dando vuelta, inclusive ya en nuestra vida cotidiana, electrodomésticos que tienen esa capacidad. Una cafetera hoy tiene una capacidad de recibir datos, de generar acciones. Podemos activarla, la cafetera, mientras vamos en viaje a nuestra casa. Esa cafetera es un objeto de Internet de las Cosas. Pero también, obviamente, este tipo de dispositivos están presentes en la industria. Y lo peculiar de este tipo de dispositivos, de Internet de las Cosas, y también de Internet de las personas, no solo pensados para generar acciones en cosas, sino también para interactuar con personas. Bueno, estos dispositivos de Internet de las Cosas suman a su vez nuevos datos a esta ingente cantidad de datos en la que ya estamos viviendo, en este mar de datos en el que ya estamos viviendo. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa con música. Hoy estamos con el guitarrista de tantas décadas, Ian Ackerman, y ahora vamos a escuchar un tema que es emblemático, que es Still Got the Blues.
loco. Bueno, ya estamos, son las 20 horas y 43 minutos. Vamos a pasar el último bloque de nuestro ingeniero Antonio Arciena Morales y el tema de hoy, que son las revoluciones industriales. Así que ya los dejo con la última entrega. Muchos de estos objetos y de estos dispositivos, su misión central es la de capturar datos para generar valor. Esto ha traído como consecuencia en nuestra sociedad un problema muy interesante a resolver, y es la privacidad de los datos. ¿Cuál es la frontera entre la privacidad de los datos y el derecho que cada uno de nosotros individualmente tenemos a mantener bajo privacidad nuestros datos? ¿Y cuál es la posibilidad de que estos datos o algunos de ellos estén disponibles para generar valor a través de esta industria 4.0 o de esta economía digital de la que estábamos hablando? Numerosos países ya han avanzado. Por ejemplo, en Europa se sancionó en el año 2018, anteayer, un reglamento para resguardar el derecho a la privacidad de los datos. Nuestro país tiene en este momento en discusión tres proyectos de ley sobre esta cuestión para reemplazar una vieja ley del año 2001 al respecto. Bien, tanto la computación en la nube, Internet de las cosas, como Big Data, que están constituidos centralmente por dispositivos físicos o por software o por datos pura y exclusivamente, tienen entonces la necesidad de resolver una cuestión que, como verán, es jurídica antes de poder avanzar. También está la inteligencia artificial. Los dispositivos de inteligencia artificial también colaboran en la captura de datos. Ya dijimos que los datos son el recurso más importante de la industria 4.0 y de la economía digital. Y por último, los sistemas ciberfísicos, sistemas que combinan tecnologías de la comunicación, sobre todo Internet, con tecnologías de control, con tecnologías puramente físicas de operación. Verdaderos nuevos sistemas están apareciendo en el mundo de la producción y muy pronto, probablemente, en el mundo doméstico. No son estas las únicas tecnologías, hay muchas más. Están los robots autónomos e inteligentes, cooperativos, se los suele llamar cobots, cooperative robots. Están las formas de realidad aumentada que van a revolucionar la formación, la capacitación. En realidad ya lo están haciendo. Realidad aumentada, realidad virtual, herramientas que están ya introducidas en el mundo de la educación. Los problemas de seguridad, si los datos son fundamentales, la ciberseguridad pasa también a un primer plano de importancia. Bien, numerosas tecnologías están configurando este cuerpo que llamamos Industria 4.0 o Cuarta Revolución Industrial. Estos son los elementos que, como hablábamos anteriormente, permiten generar este tipo diferente de innovación, que es la innovación combinatoria, y que nos ofrece esta ventana de oportunidad que mencioné. Desde un punto de vista, si ustedes gustan, del análisis de estos componentes tecnológicos, tenemos como tres mundos en gestación. El mundo físico, en realidad, lo conocemos bastante. El mundo digital del software también tiene una importante cantidad de años de desarrollo. Pero la industria 4.0 y esta cuarta revolución industrial nos está mostrando que está apareciendo un nuevo mundo, que es el mundo ciberfísico, confluencia de los dos mundos anteriores. En este nuevo mundo ciberfísico, lo digital corre en paralelo con el mundo real, pero corre en paralelo como si fueran dos gemelos. Literalmente hay una tecnología para generar en este mundo digital un paralelo al mundo físico, se los llama gemelos digitales o twins, digital twins, gemelos digitales. Fíjense que las cadenas de valor física, la producción física, tiene
una cadena virtual que sería un verdadero gemelo digital. Y entonces hay una interacción profunda entre el mundo físico y el mundo digital, generando una especie de nuevo mundo, el mundo ciberfísico. Esta gran investigadora, la ingeniera Sabina Gensky, la doctora Sabina Gensky, alemana, dice que en la industria 4.0 este es el epicentro de las transformaciones del mundo ciberfísico. Es decir, que no es solo un problema de evolución de software frente al que estamos parados. Bien, en esta breve cabalgata, permítame también mencionar la importancia de las competencias humanas. Toda revolución industrial es un gran desafío en términos de competencias, de formación, de capacidades de acción del hombre. Para muchos pareciera que, así a prima facie, que una competencia central es la vinculada al manejo del software y de los dispositivos asociados, dispositivos de Internet de las Cosas. Un celular es hoy prácticamente un dispositivo de Internet de las Cosas, todo lo tenemos entre manos, pero no solo son necesarias algunas competencias de base que podríamos llamar competencias duras en el manejo del software o de los dispositivos asociados a la industria 4.0. Se produce de manera casi paradójica, en paralelo a estas competencias, entre comillas, duras, la revalorización de lo que podríamos denominar o se han denominado competencias blandas. Estas competencias son fundamentales en la evolución de la industria 4.0, de la economía digital, de la cuarta revolución industrial. Como verán, se trata de competencias en gran medida transversales, que lejos de haber perdido importancia, todo lo contrario, frente a tecnologías complejas, es fundamental pensar críticamente, es fundamental desarrollar capacidades para resolver problemas que son complejos, que no son lineales, en donde las variables inclusive hasta no las conocemos en profundidad, o si las conocemos, estas variables pueden interactuar entre sí en un fenómeno de causación circular. A causa B, B causa C, C causa A. Dónde comienza y dónde termina la cadena causal no lo sabemos. Problemas complejos de este tipo necesitamos aprender a resolver. Necesitamos también tener pensamiento creativo. Tenemos también la necesidad de usar adecuadamente, en términos inclusive hasta innovadores, el conocimiento disponible, comunicarse, una cuestión fundamental, que no es solo la comunicación a través de las redes o de los medios digitales, sino una comunicación efectiva que también incluye la comunicación personal, claro. Bien, como ustedes pueden observar, competencias entre comillas blandas, pero sustanciales para el desarrollo de esto que llamamos la industria 4.0. Y ya para terminar, no sé si me pasé algunos minutos, me gustaría hacer algunos comentarios finales tratando de integrar estas ideas que estuvimos desgranando en estos 40 minutos. La industria 4.0 en realidad es una parte del rompecabezas. Desde ahí se han irradiado, por supuesto, tecnologías y nuevas lógicas que han impactado sobre el resto de la sociedad, que las ha absorbido, desarrollando a su vez nuevas áreas y nuevas facetas de esta revolución industrial. Fíjense que la industria 4.0 no solo ha permitido el desarrollo de fábricas inteligentes, también está impactando en la construcción, nuevos edificios. La domótica, por ejemplo, cada vez más está vinculada a la vida que tenemos en nuestros respectivos hogares. El fenómeno no nuevo de las monedas digitales, ahí está puesto una de ellas, la pionera, el Bitcoin, pero hay hoy numerosas otras monedas digitales. No sabemos qué va a pasar. Estas monedas nacieron con la vocación de eliminarlo a los bancos, pero hay algunas experiencias interesantes. Por ejemplo, China
ha decidido como Estado desarrollar monedas digitales. Y por cierto, se va a abrir una verdadera transformación del sistema financiero a escala internacional, porque estas monedas tienen la capacidad de eliminar a los intermediarios. Se cree que un Estado como China, que por cierto está asociado a la India y a Rusia en esta experiencia, en lanzar una moneda digital, pero asociada a un banco central de un Estado, va a eliminar intermediarios, estos zánganos de la bolsa de Nueva York y de Londres, creo que así se dice en inglés. Por lo tanto, ahí también hay un frente en el que va a evolucionar de manera notable nuestra sociedad. En el campo de la salud, cada vez más hay dispositivos de Internet de las Cosas operando en el campo de la salud. En el campo de la agricultura, veíamos la famosa agricultura de precisión emerger a comienzo del año 2000, con la posibilidad de operar sobre la base de datos satelitales. Todo eso se ha hecho todavía más complejo con la aparición de vehículos autónomos, con la aparición de la robótica, inclusive en el mundo del agro, tomas de decisiones inteligentes también para el agro, la agricultura 4.0. En el campo de la energía, la famosa smart grids o redes energéticas inteligentes. En el mundo del transporte, los vehículos autónomos todavía no son una realidad, pero están casi allí en la gatera. Ya hay vehículos que se venden en términos de prueba. Bueno, se están resolviendo todavía los algoritmos para el manejo autónomo. E inclusive algunas experiencias, por ejemplo, como la llevada a cabo por el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, probando nuevas formas de intermediación en el campo de la democracia, con los famosos MOOCs, o democracia digital. En otras palabras, estamos frente a un fenómeno que es un frente muy amplio de cambios y transformaciones. Lo más probable es que el año 2030 se parezca mucho menos al año 2010 y al año 2020. Y solo para terminar, estas tecnologías y estas transformaciones, lejos de haberse retrasado o involucionado con la pandemia, se han acelerado notablemente. La pandemia ha actuado como un verdadero catalizador, acelerando esta transformación. Quedan, por supuesto, numerosos desafíos a resolver, vinculados al empleo. En nuestro caso, en Argentina, por ejemplo, la infraestructura es fundamental. Hablábamos de las tecnologías de la comunicación, necesitamos implementar tecnología 5G. La tecnología 5G es fundamental para la industria 4.0. Necesitamos internet de banda ancha. Bueno, ya escuchamos lo que es y un poquito lo que son las nuevas revoluciones industriales y lo que pasa un poquito en Argentina y en el mundo. Bueno, son las 20:56, me van a matar los chicos de 100% estudiantes, así que quédense a escuchar un poquito de fútbol de el pincha de Caseros, de Estudiantes de Buenos Aires. Así que a todos ustedes, hasta la semana que viene, chao. El frío no tiene compasión con los solteros. Pero bueno, no te desesperes. No todo está perdido. Aún te queda la radio. Apuntes FM 98.9. Compañía, calidad y buena música. Invierno diferente. Agarro las llaves, me pongo el barbijo, abro la puerta, cierro, salgo a la calle, camino al local. ¿Me toqué la cara? Hago la fila. ¿Estamos a 1,5 metros? Pago, vuelvo a casa. No toco nada, me lavo las manos. Relájate. Ahora en 3 de febrero, con la boleta digital, resolves tu pago sin todo este estrés. Desde tu casa, sin papeles y cuando quieras. ¡Chao, boleta! Encontrala en tasas.3defebrero.gov.ar. Municipalidad de 3 de Febrero.